4 años y él es muy astuto. Y en estos días, jugando, no teníamos electricidad, estaba sola con él y mi bebé, y está jugando con una pelota. Y yo le digo, recuerda que en la casa no se puede jugar con la pelota. Es cuando está papá y la pelota se hace con los pies, porque puedes partir algo, nos puedes lastimar. En fin, él siguió jugando con la pelota, era una pelota plástica pequeña. Y en un momento la lanza y la pega de la ventana y no pasó nada. Pero la segunda vez parte el vidrio. Le cae al macuto y el macuto suelta el vidrio y se rompió. Y yo le digo, ¿qué hiciste? ¿Viste lo que pasó? Y él se me quedó viendo. Mamá, lo siento mucho, lo siento mucho. Yo, ajá, Jeremías, y ahora se rompió el vidrio. Y ya no le digas a mi papá. Y eso me hizo reflexionar un poco, porque como un niño de 4 años puede llegar a saber que está haciendo algo tan malo que si sabe que se le dice a su papá, le van a dar con la chancla. Y fue muy gracioso, pero a la misma vez me hizo buscar entender que nunca queremos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Porque él está pequeño, va a cumplir 4 años la semana que viene. Y él inmediatamente, yo, Jeremías, ¿qué hiciste? Él me dijo, lo siento mucho, sabe que hizo algo malo, no le digas a mi papá. Y así pasa siempre, él nunca quiere que le digamos al papá. En la noche, yo vengo y le digo, Jeremías, ¿le vas a decir qué pasó a tu papá? Díselo tú. Pero díselo tú, hijo. Y el papá. Y le dije, no, ya va. La verdad, en este caso, no se vamos a castigarlo, quiero que lo diga. Quiero que él confronte su realidad y me le diga que lo hizo. Y él viene y le dijo, se rompió el vidrio. Papá, se rompió el vidrio. Y Eduardo y yo nos vemos y nos reímos porque yo le había echado el cuento. Y yo decía, este sí es vivo. Él no quería agarrar la parte que le corresponde. Él dijo, nada, papá, se rompió el vidrio. Y el Jeremías, ¿y quién lo rompió? Emma. Y yo, bueno. Pero me hizo reflexionar de que habitualmente actuamos así también. Eludimos la responsabilidad. Y por eso es que esta palabra la titulé Tomando lo que nos corresponde. Y me gustaría, antes de comenzar a la palabra, decir como qué es ese concepto de culpa que un niño tal vez de 4 años no lo maneja, pero sí sabe cómo eludir la culpa. O sea, él no es mío, eso no es mi deber, no es mi responsabilidad. La culpa, y tengo 3 conceptos que quisiera compartir con ustedes. El primero, la culpa es un efecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas, personales, sociales, morales. ¿Sí? También el segundo concepto me dice, es la emoción o la creencia de que uno ha hecho algo malo. Y la tercera, que es una de las que me gusta más, es un mecanismo en que a partir de un acto o omisión del mismo, realizamos un juicio moral de nuestra conducta o pensamientos y dictaminamos si hemos hecho algo malo y si deberíamos o no recibir un castigo. Entonces, mi hijo de 4 años rompe el vidrio, no quiere admitir y de paso dice que fue otro. O sea, él hizo mi acto a través de su pequeño juicio de 4 años, egocéntrico, dijo, no, yo no fui, ahí sí no fue él. Y dijo, nada, yo no hice esto, yo no voy a recibir la chancleta porque yo rompí el vidrio. Y él dijo, nada, me salvé y culpé a mi hermana. Pero entonces me hizo pensar cómo trabaja la culpa, porque sentimos el deber de que hicimos algo malo, que nos hemos equivocado, viene el juicio para discernir si está bien o está mal, pero con el sentido de autoevaluarnos para saber si hemos cometido un error. Pero esa pequeña vivencia con mi hijo esta semana me hizo darme cuenta de tal vez que algo ya había visto en la palabra, pero me hizo como alumbrarme eso.
Y me gustaría que leyéramos Génesis 2. A partir del versículo cuando ya el Señor forma al hombre. Ya sabemos pues que previamente el Señor ha creado el mundo, vio que el algo era bueno y lo concedió y lo dejó y lo mantuvo, porque Él se percató de que estaba haciendo buenas cosas, porque obviamente es el Señor, no se equivoca. Cuando el Señor forma al hombre, dice, bueno, forma al hombre en el versículo 7. ¿Dónde dejé mi celular? Samuel, ¿dejé mi celular ahí? ¿Mi celular? Ajá. Ahí lo tengo arriba. Ok. Vamos viendo que dice, bueno, el Señor formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente, y eso lo conocemos. Y le da una labor al hombre y le dice, para que labrara y lo guardase. Esa era la misión del hombre en el Edén. Cuidar, trabajar, eso fue lo que le mandó, ¿verdad? En el 16, como ya mucho lo hemos leído, dice, y él mandó a Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en el que él comiere, ciertamente, ¿qué dice la palabra? Morirás. No es bueno, en el 18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea. Entonces, y ahí, bueno, habla que crea la mujer y toda la cosa. Pero el versículo base de lo que quiero hablar específicamente hoy está en el capítulo 3. Voy a buscarla acá y Gabito allá arriba, o Media me ayuda allí. Capítulo 3. Bueno, sabemos que dice que la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo, y que le dijo a la mujer que comiera, ¿cierto? Y él dijo, puedes comerlo, no te va a pasar nada. Y la mujer dice que la fruta, en el 6, que la mujer vio que el árbol era bueno, ay, yo no se había fijado, que el árbol era bueno y codiciable para comer. Y el meollo donde quiero llegar es cuando dice en el 8, ya después que obviamente ambos comieron, van a comer, y le dice en el versículo 8, Génesis 3, 8, oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Inmediatamente el Señor le hace la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, sí. Entonces, yo colocaba aquí como primer punto que quisiera compartir es eludiendo o tomando la responsabilidad. ¿Y qué hizo Adán? Él dijo, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio de comer eso, y ahí sí él lo comió. Pero entonces, eludir es evitar con astucia una dificultad o una obligación. En este caso les estoy dando lo que me pasó hace días con mi hijo, y él no quería. Él astutamente dijo, papá, se rompió, pero no fui yo. Y yo decía, ¿cómo un niño tan pequeño puede hacer tal reflexión para astutamente no cumplir con el castigo que le correspondía por haber hecho algo que se le ha dicho siempre que no haga? Pero él astutamente, mira, lo hizo. Eso me quedó a mí sorprendida. Y yo por eso, por lo que nos hizo Adán aquí, yo siempre le echo la culpa a mi esposo de todo. Y él lo sabe. Yo le digo, llegamos tarde y yo lo veo.
porque él ya sabe que llegamos tarde, pero yo le echo la culpa a él, así sea de los dos. Porque yo tengo que descobrarme, señores, esa condena que nos mandó Adán ahí, no es culpa de ella, de la mujer. Entonces yo me descubro echándole siempre la culpa a mi esposo. Y no te escondas. Él se ríe porque él sabe que yo siempre le echo broma. Y cada vez que pasa algo, yo le digo, es tu culpa. Pero muchas veces también eludimos muchas las responsabilidades, astutamente o no. Pero hoy, más que eso, que podamos hoy reconocer cuándo sí es nuestra culpa y cuándo no es nuestra culpa de determinados actos o determinadas cosas diarias. Y yo podía ver que sí, realmente, ¿quién pudo escoger dónde nacer? La familia que nos tocó. Nadie de eso escogió. Por ahí dice otras cosas que dice que sí, que nosotros escogemos a nuestros padres, pero si el Señor nos conoce antes de nacer, Él es el que nos delega a los padres que nos toca aquí en la tierra. No somos nosotros, porque eso no es nuestra responsabilidad o no es a causa de nuestros actos eso que nos corresponde. Como tampoco es escoger o nuestra responsabilidad la vida que nuestros padres tuvieron antes de nosotros o la manera en que nos criaron. ¿Verdad que no? Ellos con lo que tuvieron nos hicieron. Pero no es mi culpa tampoco, y ya más a nivel personal, la vida que lleva el hermano que usted tiene al lado. Véalo. ¿Usted se hace responsable de lo que haga ese hermano? ¿Usted le dice o usted le va a echar la culpa de lo que usted hizo mal? No, eso es, diga, para mí, o sea, es mi responsabilidad. Tampoco es nuestra culpa de cómo es nuestro vecino, o nuestro jefe, o nuestra compañera de trabajo. Tampoco la manera en que las demás personas responden a su amabilidad, a nada, o sea, como sea la otra. Pero usted sabe que es sí nuestra responsabilidad y va paralelo a los puntos que le he dicho ahorita, donde vives hoy, sí. Cómo vives o cómo es la familia que estás formando. En mi caso, yo colocaba que voy formando porque vamos creciendo. Así como no era responsabilidad la vida que tuvieron nuestros padres pasada, sí es nuestra responsabilidad cómo va terminando ella. Porque estamos aquí y algo nos dice la palabra que aunque no conozcamos su pasado, aunque no conozcamos las características o lo que han sufrido, es nuestro deber honrarlos, cuidarlos, protegerlos como hijos. Sí es mi responsabilidad si yo en sociedad o en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, en mi liceo, cumplo con los principios, con mi moral y con la ética, no solamente que establece la sociedad, sino la que establece el Señor. Porque eso sí nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿O le corresponde al que tiene al lado? No, no vamos a hacer como Adán que dijo, no, Señor, la mujer que tú me diste, esa fue la que, fue ella, no fui yo, como Jeremías, fue Emma. ¿Y por qué le quiero llegar a todo esto? Porque no es mi responsabilidad señalar a otra persona cuando ha hecho algo. Y muchas veces queremos como siempre estar viendo lo que hace el que está a su lado, más de lo que vemos lo que hacemos nosotros mismos. Y hoy quisiera que pudiésemos llevarnos en este punto de eludiendo, tomando la responsabilidad, aprendamos a tener la responsabilidad de mis acciones. ¿Sabes? Aquí hay una palabra en Tito que me gusta mucho, se las voy a leer rapidito, que dice así, Tito 1, 6. Pero antes de eso, yo siempre he dicho pues que yo no tuve una figura paterna física durante ningún momento de mi infancia ni de mi adolescencia, pero yo pude sanar eso con el Señor.
Y antes de hablar de eso, me dolía, me quebrantaba, porque no lo tuve. Y yo sé que eso es algo, lastimosamente, para nuestras generaciones, normal, porque muchos no vivimos con esa presencia paterna al frente o al lado que nos guiara. Y a veces uno tiene dos cosas, o imitas lo que ves o no. O sea, tú heredas una conducta biológicamente. Yo no creía mucho eso hasta que vi a mi sobrina. Mi sobrina es huérfana de papá desde muy pequeño, desde antes de los 2 años. Y ella tiene conductas idénticas a las de su papá, idénticas. Su nobleza, sus actos de servicio, ella es auténtica en eso como era su padre. Y yo decía, wow, si no la crió, él no la crió, él falleció cuando ella tenía menos de 2 años. Y ella es idéntica, amados, idéntica en esos aspectos a su papá. Y yo decía, wow, entonces sí es cierto, hay una conducta que heredamos, pero hay una conducta que aprendemos. Y cuando les hago la reflexión de la parte de la figura paterna, yo decía, bueno, yo no tuve una figura paterna, pero yo sabía que aunque yo no estaba viendo una, yo sabía cómo quería que fuese la figura paterna que representaría tal vez a mis hijos o que me iba a acompañar en mi camino. Y aunque no la tuve, puedo decir hoy en día que no tengo una mala relación con mi padre. Claro, no es el padre más amoroso del mundo, o de mi parte tampoco hay mucho melosidad con él, porque obviamente no estuvo ausente. Pero yo pude decir, bueno, eso fue lo que a mí me tocó, no fue mi culpa, pero sí es mi culpa mi trato con él. Y aunque obviamente no le puedo dar porque ciertas cosas, con respeto, con amabilidad, he podido pues establecer una buena relación cuando está aquí en la casa pues de mi abuela. Y Tito me enseña algo que me gusta mucho, porque él habla de levantar buenos obispos y todo esto para el Señor, y él habla que seamos irreprensibles, marido de una sola mujer, que tengamos hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y yo decía, wow, tal vez no es mi culpa la familia que me tocó, el padre que tuve, que tengo, aunque no estuvo, que tengo, pero sí es mi responsabilidad el esposo que voy a escoger, igual que la esposa que escogí o que quiero escoger. Y leyendo Tito me daba cuenta, wow, hice una buena elección. Cuando yo leía a Tito que sea irreprensible, que tenga hijos creyentes, es lo que ahora mi esposo y yo estamos intentando hacer, tener ese hijo, esa hija que ame al Señor o que tenga buenos comportamientos o ética. Eso es lo que intentamos a diario, que mi hijo pueda ser el reflejo de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y bueno, cuando seguimos leyendo Tito 1:7 dice que seamos irreprensibles como administradores de Dios, que no seamos soberbios, que no seamos iracundos, que no estemos dados al vino, no pentencieros, no codiciosos, porque son características que el Señor demanda de nosotros y que sí son nuestra responsabilidad. Esas sí son. Como somos en nuestro día a día, como somos con nuestra familia, como somos con nuestros trabajos, eso sí es parte de nuestra culpa. Y no solo seguir imitando el patrón que nos dejó Adán, porque sí, el Señor nos quita todo eso después del pecado, y si sufrimos que las mujeres nos duela todo para parir y que los hombres se suden más de lo habitual para trabajar, para tener los bienes materiales, se diría. Eso sí lo sufrimos, pero también sufrimos las conductas que no se aprendieron, que no debimos aprender de, mira, fue tu culpa, cuando es nuestra culpa lo que venimos hablando, pues de nuestros actos, nuestras decisiones. La segunda cosa que me gustaría hablarles hoy se llama, si la primera fue tomar o eludir la responsabilidad, la segunda que hoy quiero mencionarles se titula Deja de desplazar. Deja de desplazar. Y continuamos con Génesis 3:13, que le dice,
Ya Adán le dijo, la mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí. Y el Señor le pregunta a Eva, ¿está aquí en pantalla? Génesis 3:13. Vamos a ver mientras lo coloca. Ok. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Pregúntale al que está a su lado. ¿Qué has hecho? A ver, sí, evaluamos. ¿Qué has hecho? Y la mujer, ¿qué le dijo? Otra vez, la culpa no es de ella, es de la serpiente. Bien, el Señor dijo al principio que era más astuta que todos los animales, pero la pobrecita, de verdad, nadie quiere tomar la responsabilidad que ella ofreció y que ellos cayeron. Y entonces yo colocaba hoy que hoy aceptemos la parte que nos corresponde, que dejemos de desplazar que es culpa del otro, es responsabilidad del otro. Cuando yo le dije que viera el que estaba a su lado y le dijo, ¿él tiene la culpa de lo que usted hizo o usted tiene la culpa de lo que él ha hecho? Y ustedes me dijeron que no. Entonces, ¿quién es la culpa? De nosotros. Porque a veces queremos delegar, queremos que no sea nuestra responsabilidad, que no tenga que ver con nosotros, porque eso está aquí innato en nosotros. Si está en mi niño de 3 años y medio, va a cumplir 4, si está en él, cuanto más en nosotros, que somos más astutos, que hemos desarrollado otras partes de nuestro cerebro, que vamos a millón, que hemos vivido, que venimos de afuera, de la calle, que se aprenden tantas cosas. Pero nunca o no siempre debemos echarle la culpa al que está al lado. Por ejemplo, ¿quiénes manejan? ¿Quiénes tienen carro y manejan? Yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero hay algo que me llama mucho la atención porque mi esposo va manejando y yo voy atenta. El que está al lado, si viene una moto, porque yo estoy aprendiendo y yo necesito desarrollar esos reflejos, de que yo pueda ver hacia adelante, pero también veo los retrovisores, veo si viene un ruido, si vamos a cruzar. Y yo siempre digo, ¡ay, cuidado con ese que viene, mira! Y yo, no, bueno, ¿qué abusador es ese? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se va a meter así? Y mi esposo, y yo necesito de eso. Porque dice, no, si se te mete un atravesado que va apurado y tú también vas apurado, es la culpa de él, su imprudencia. Pero ¿de quién es culpa la reacción de nosotros? Es de nosotros, porque él cometió una imprudencia, obviamente. Iba acelerado, se metió o frenó de golpe o que se comió la luz. Eso es responsabilidad de él. Pero lo que tú piensas y cuando tú coges la corneta, el lenguaje de la corneta, ¿de quién es la culpa? De nosotros, porque nos faltó la templanza para decir, mi esposo sí es relajado, él va así. Y yo, Eduardo, mira, ¡ay, cuidado! Y Jeremías, ¿qué pecho, mami? Y Eduardo, nada, hijo. Uy, no puedo. Y dice, Dios mío, entonces, ¿qué me falta para yo poder manejar así? Sí, tener esa templanza, digamos, pues ese control en esos momentos. Pero me da mucha risa porque yo, Dios mío, bueno, pero sí, el que maneja adelante se está comiendo la luz, pues. Pero si yo me enojo, si yo le insulto en mi mente, eso no es de él, eso fui yo. Eduardo a veces va manejando y los tipos lo ven que no se va, no sé qué, y Eduardo. Y yo, ay, no, cómo lo odio, yo no puedo hacer eso. Yo le quedo viendo al tipo, uy, ¿cómo haces eso? Y después te pones bravo. Pero es una experiencia que ya eso no puedo desplazarla. Yo no puedo decir que es mi culpa, que es su culpa mi reacción. Cuando yo soy dueña de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, nadie los puede invadir, son míos. Pero entonces, porque seguimos creyendo que nuestras acciones o lo que somos hoy en día es culpa de otro. Cuando a veces uno le pregunta a un padre, y te aseguro que uno para a un padre y a su hijo y le dice, ¿tu mamá lo ha hecho bien? El hijo va a decir,
no, le ha faltado esto, 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 y todo es culpa de la mamá. Cuando tú vas a la mamá y le preguntas, ¿tú lo has hecho bien como madre? Ella va a decir, yo he intentado, has dado todo lo que yo he podido con mis herramientas. Me falta, tal vez. O puede ser al revés, pero, no, a mi mamá me faltó, le dio, no me hizo, no me llevó, no me cuidó. O puede ser el caso opuesto, que la mamá diga, yo le di todo. Y el hijo por allá dice, no me ha dado nada. O sí me lo dio todo y la mamá diga, todavía me falta. Porque queremos a veces como hijos que todo es culpa de la mamá. No, yo soy así porque mi mamá hizo esto. Y no es así. Llegamos a un punto de nuestra vida donde decidimos, como les decía, o imitamos lo que vimos o le damos a todo lo contrario. O en mi caso, yo no tuve una figura paterna, pero a pesar de que yo no la vi, yo dije, no, yo no puedo imitar esto. Yo quiero imitar lo contrario, a una figura ausente que no estuvo presente, a una figura que está y es activa dentro de su rol. Porque eso era mi deseo, era lo que yo quería, aunque no lo tuve como ejemplo. Y hablando de esa parte de desbordarnos las emociones, de que no tenemos control de las mismas, hay algo que yo aprendí ahorita en mi segundo posparto, al principio después de dar a luz. Yo me sentía, no sé si a las mujeres le han pasado, se sentía así como muy triste. Y es horrible, porque tú estás triste con una cosita tan bella allí y tú te sientes tan triste. Yo, no, Señor, yo no puedo sentirme así. Llegaba un momento y le decía al esposo, sácame. Ana, pero sácame, no importa, vamos a farmar todo y te compras en el auto por allá un jugo y no, sácame de aquí. Porque me estaba afectando muchísimo estar, aparte de encerrada con la cuarentena de nuestro bebé, y los pensamientos, las hormonas y toda esa tristeza, no sabía qué hacer con ella. Y ese un día le llegué al Señor y le dije, no, Señor, quítame esto. Dame el control de esto, vuelve a darme el control de mis emociones, de lo que siento, de cómo percibo las cosas, porque Eduardo estaba allí, la cena, el desayuno, el almuerzo, el niño para la escuela, y yo me sentía, este hombre no me quiere, no hace nada por mí, pero eran mis emociones, no eran los actos de él, era yo en mi corazón que me estaba sintiendo así por causa de las emociones, pero aprendí que todo eso era por las hormonas. Y que algún dato curioso extra que aprendí en ese proceso fue que el enojo, la rabia que sentimos momentáneamente solamente dura 2 minutos. Y yo digo, bueno, supongamos que mi CPU está mal o es del 93, a mí me dura 5. Ya tener un enojo de 2 horas es locura, hermano, es locura, porque químicamente eso ya no existe ahí en el cuerpo. Ya eso pasó. Las hormonas se liberaron en ese proceso, esos neurotransmisores recibieron esa señal, me enojé. Pero si usted a los 10 minutos, usted sigue medio enojada, ay, bueno, respiramos. Pero si a las 2 horas usted sigue enojada, no lo va a decir, que hay algo allí. Y yo lo aprendí ahorita, yo no lo sabía. Porque uno se enojó en el momento, la chispa, el vaporón, esa es la hormona. Pero a usted el vaporón se le baja y a usted vuelve a su juicio normal. Si usted sigue enojada, hay que ver qué pasa en nosotros. Y eso lo apliqué y lo aprendí fue ahorita. Mi esposo otro día me dijo, ¿y te vas a molestar por eso? Y yo le dije, sí, dame 2 minutos, 5. Dame 5 y se me pasa. Y de verdad me funcionó. Cuando antes me decía tal cosa y yo me enojaba, yo le decía, mi trompón. Salía del cuarto con el trompón. Iba para la sala con el trompón. Y ya había pasado 2 horas, hermano, toda la tarde, y él no había hecho nada, el pobrecito. Era yo. Y yo no, yo tengo que aprender, y aprendí. Y eso lo aprendí recientemente. Y decía, wow, o sea que cuando nosotros decidimos colocarnos bravos, no es nuestra mente, es nuestras emociones que nos juegan y que nos dejamos usar por usted sabe quién.
para arruinar tal vez un momento, para arruinarte una tarde, una salida. Y he puesto en práctica eso. Dame 5 minutos, esto se me pasa. Porque tengo que aprender a que yo no puedo desplazar ese enojo. O sea, eso es mi deber. Reacomodarlo, no es el deber de mi cónyuge reparar el enojo que yo siento cuando él capaz ni se acuerda lo que hizo. ¿Me explico? Es nuestra responsabilidad. Entonces, lo quería llamar a que dejemos de desplazar cuando perdemos el control, cuando nos desbordamos emocionalmente, cuando perdemos la compostura, perdemos la templanza, se nos va el Espíritu Santo, porque dice, ahí no puedo estar. No sé a quién le pasa, o a mí es nada más. Ay, Ana, es demasiado pecadora, chica. No les pasa a todos, o solamente a mí que me desbordo. Y algo que me gustó mucho y que aprendí de la palabra, que muchas veces siempre queremos culpar a otro. Ay, yo soy así porque aquel pasó y me dijo tal cosa, me hizo tal cosa. Ajá, hermano, tus emociones las manejas tú, las gestionas tú, no afuera, no el de afuera, es así. Y yo colocaba que dejemos de desplazar la responsabilidad de seguir el ejemplo de Dios para otros. Es mi responsabilidad seguir su ejemplo. Pero también aprendí en la palabra que me dice Eclesiastés 7:20, lo tengo aquí anotado y lo voy a leer, que dice, y eso lo aprendí gracias a Dios, que dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque seguimos señalando aquel, pero él es un hombre, también se equivoca, si me estoy equivocando yo, pero antes de señalarlo, me veo yo. ¿Qué hay en mi pensamiento? ¿Qué hay en mis acciones? ¿Qué hay en mis emociones? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Y qué estoy tomando de lo que estoy viendo que me está haciendo a mí ese daño, que no me permite tener autocontrol de mí misma? Y por eso vamos al tercer punto. Y no quiero que piensen, Ana sí va a hablar de que nosotros somos los culpables de todo y que tenemos que latigarnos así, ¡pum!, porque somos pecadores, porque tenemos mal temperamento, porque no controlamos nuestro carácter y somos explosivos. No quiero que confundan el hecho de tomar la responsabilidad de nuestros autos con que se autocondenen. No, son cosas distintas. El Señor dice que ya le digo el versículo, en Juan 3:19, que el juicio o la condena es conocer la luz y aún seguir en tinieblas. ¿Sí? No es el hecho de autocondenarnos y decir, sí, es mi culpa, soy el culpable de todo. Porque una cosa es que podamos sentirnos culpables de nuestros actos con el propósito de poder arreglarlos, a quedarnos en la condena de que somos los peores seres humanos. Y no me estoy refiriendo al antes de conocer al Señor. Eso también influye, porque éramos otra persona. Pero ahora somos hijos del Señor y deseamos y buscamos tener su carácter, buscar su ejemplo, aprender día a día un poquito de Él. Y es por eso que el tercer punto se llama lo que nos corresponde. Porque no se trata, como le decía, la condenación no es de Dios. Y no es que nosotros vamos a estar todo el tiempo, ay, grité, soy mala. No confundamos el sentir tal vez la culpa de nuestros actos, de reconocer. Vamos a cambiar la culpa por reconocer lo que hicimos mal, por ese juicio que nos hace darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien o mal, por algo que el enemigo te quiera decir que eres pecador, eres una fornicaria, tú pecaste, ahora eres cristiana. ¿Qué es eso? Salte de allí, tú no. No es la condenación. Es sentir una responsabilidad y asumirla. Porque muchas veces sabemos que hemos hecho mal, pero el orgullo es más alto y nunca reconocemos. Nunca. Siempre nunca fuimos nosotros. Esos días pasó con mi esposo otro pequeño testimonio que
él llegó muy cansado de viaje, llegó tarde, comimos, no sé qué, y yo, para intentar tener una conversación con él, porque estaba toda la tarde sola con la niña, yo empecé a preguntarle, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Y no sé qué, y no sé qué más. Y ya, bueno, ya ahí violé la primera regla, son 2 preguntas. Y él llegó a un punto que me dice, Ana, pero no me respondas por lo que pasó con los demás, yo no soy él, pregúntame por mí, no sé qué. Y yo, bueno, sí es verdad, tienes razón, pues. Y él vino, se metió para el cuarto un ratito y después volvió a salir. Estábamos viendo una comiquita con los niños y dice, como ya arruinó el momento, yo me voy para allá adentro. Porque claro, yo quería entablar o preguntarle cómo le fue, cómo estuvo, que me contara cómo había sido su tarde por Valencia, y resulta pues que no lo hice de la manera correcta, pero él también después me gustó porque él aceptó cómo se arruinó tal vez el trato de compartir, yo me voy para adentro un rato, me voy para el cuarto. Y le dije, dale pues, está bien. Dije, bueno, le doy sus 5 minutos porque el CPU de él es más viejo que el mío. Él es de unos años antes del mío. Y yo dije, pude entender que no hay que llegar a un desborde emocional para entender que hemos hecho algo malo y que él también de alguna manera fue directo, sin ser ofensivo, sin ser grotesco ni ser brusco para hablarme, pero sí darme cuenta de que sí, ya no voy a preguntar. Yo dije, bueno, está bien, no te pregunto más nada, pues, chévere. Y yo decía, oye, si todas las discusiones fueran así, el mundo fuera maravilloso. Pero no, eso lo aprendimos ahorita. Hace unos años atrás no era así. Pero fue chévere y tal vez me sirve de testimonio para saber de que el Señor sí hace cosas en nosotros. Pero, amén y aplauso para el Señor. Hay algo que me gusta mucho, y Tito 2 lo dice en el versículo, en el 7 y 8, Tito 2. Es un versículo clave que me ha gustado desde que lo descubrí y trato de tenerlo en mi vida, que dice así, presentándote tú como todo, tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Y a veces el adversario tiene algo malo que decir de ti, de por allá, de por aquí. Entonces el adversario no se avergüenza, él se gloria porque tiene como decirte, mira, te estás equivocando. Y por eso le digo, no es para flagelarnos de que estamos haciendo mal, es para poder rectificar nuestros errores, para tomar la responsabilidad y dejar de decir que soy así por culpa de los demás, que hice esto por culpa de aquellos, porque siempre fue otro. Lo vemos a Adán y Eva, él no tomó la responsabilidad. La confrontaron a ella, tampoco fue. Ay, la culpa es de la vaca. Como dice el libro. Ah, no, la culpa es de la vaca. Nunca es de la persona que hizo la cartera, nunca es del diseñador, nunca fue del que le dio el pasto, el que lo mantuvo, no. Él es el de la vaca porque comía pasto malo, vivo. Nunca es de ellos. Y es por eso que antes de, para ya ir finalizando, como les decía, no es tanto el reconocer antes de que fuésemos cristianos, antes de recibir al Señor. Quisiera preguntar quién nos visita hoy, que venga hoy a este lugar por primera vez. Bienvenidos, bienvenidos. Es glorioso tenerlos acá. Y no es para que ustedes digan que yo soy una mala persona, soy la peor que existe, el Señor no me ama, y este mensaje no es para eso, es para que podamos asumir, porque me estoy refiriendo al ayer cuando nos enojamos, antes de ayer cuando le pegamos un grito a nuestro niño, cuando fallé, me equivoqué, me refiero a eso.
que tomemos la parte que me corresponde para que la culpa que pueda ser ese motivo, ese impulso para evaluarnos, primero nos lleve al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Decirle, Señor, yo le grité a mi esposa. Señor, yo le grité a mi esposo. Señor, yo no me importa lo que está pasando mi familia o mi vecino, me importo yo. Es a eso, es que podamos tener un arrepentimiento genuino con el Señor, primeramente, siempre con el Señor. Y decirle, Señor, yo debo tomar mi responsabilidad de que aquí, haciendo esto, me equivoqué. De que aquí, haciendo esto, yo fui la que fallé. Porque una cosa es donde el enemigo ministra, pero también a donde nuestra humanidad nos lleva a cometer la equivocación. No es solamente echarle la culpa al enemigo, como Eva no fue la serpiente, ¿no? ¿Y dónde está tu parte? Como les decía, lo primero es ese arrepentimiento genuino con el Señor. Decirle, Señor, fallé aquí, fallé acá, hice esto, hice aquello, lastimé. Y el segundo arrepentimiento es con quién le has fallado. Tú sabes que es difícil. Decirle al Señor que te equivocaste no es difícil. El Señor es un ser perdonador, justo, amoroso, bondadoso, misericordioso. Y te va a entender. Y tal vez nos cueste entenderlo un poquito. Como alguien como yo, que vengo de allá haciendo cosas indebidas, puede sentirse ser merecedora de hoy estar aquí. Pero tú sabes que es difícil también decirle a la persona que le ha fallado, yo me equivoqué. Es muy duro, es muy duro. Y es más duro el orgullo que estás doblegando que lo que estás diciendo. Es un acto más moral, mental, que las palabras que estás diciendo. A mí me tocó una vez, yo creo que otras veces lo he dicho en otros momentos, que estábamos haciendo la Universidad de la Vida. Cuando estaba la Universidad de la Vida y veíamos las 4 clases antes, la cita, las 4 clases después. En una de esas tantas clases de sábado y de servicio de jóvenes, fuimos a la casa a comer para volver a regresar. Y entonces en ese momento mi mamá estaría haciendo el almuerzo, mi hermana haciendo el almuerzo, yo llego para ayudar y no sé qué, y viene y no recuerdo ni qué fue lo que me dijeron. Yo tenía muchísima hambre porque venía a estar la mañana aquí para buscar comida, para volverme a venir. Y mi mamá me dice unas cosas, Mi mamá me dice unas cosas y yo inmediatamente, bueno, no voy a hacer nada. Me salí y me iba. Yo agarré mi bolsito, y le dije a Eduardo, vámonos. Él me acompañó a la casa y Eduardo iba así. Y yo en la esquina. Y yo, apúrate, vale, apúrate. Y él le dijo, no, Ana, regrésate y le dices a tu mamá y a tu hermana que lo sientes. Yo me quedé y que, ¿en serio? Sí, porque la cristiana eres tú. No son ellos. Y empezaba a venir yo aquí y yo tuve que doblegar esa rabia de que yo tenía mucha hambre y doblegar el orgullo y decirle, habrá llegar las lágrimas aquí, no por el dolor, por la rabia. De decirle, mamá, lo siento mucho. Pero es difícil decirle adelante a la persona que hemos ofendido, que hemos lastimado, porque ahí es donde viene el juicio moral de decir, lo hiciste mal y tienes que recapacitar, tienes que evaluarte. Y me tocó más que decirle, mami, lo siento mucho, me voy para la iglesia, yo como otra cosa. Y me fui. Y yo decía, sí, un arrepentimiento primero hacia el Señor y segundo a la persona que hemos ofendido. Y muchas veces nunca hacemos el reconocimiento a la persona que ofendimos, con quien nos desbordamos, porque no sabemos hacerlo. Y es difícil, pero es necesario. La segunda cosa que es tomar la parte que nos corresponde después del arrepentimiento es alejarme de lo que está mal o alejarme del pecado. Si yo reconocí que hice mal, sentí culpa, como les dije, no es para que nos clavemos un cuchillo, es para que
recapacitemos y podemos alejarnos de eso que sabe que está mal. ¿Verdad? Amén al Señor. Y la tercera cosa, y se lo comentaba cuando hablé del arrepentimiento, es el perdonarte. Perdonarme, porque soy humano, cometí un error. Porque muchas personas he escuchado, no, yo no voy a la iglesia porque yo no soy merecedor de estar allí. Porque el Señor, no, ¿cómo me va a perdonar? Pero esa persona tal vez no conoce lo que dice el Señor de él. No sabe que el Señor aún, cuando nos equivocamos, el Señor nos escogió. El Señor quiere mostrarse su verdad en ti, su bondad con nosotros. Y eso es la tercera cosa que debemos aprender a hacer, a perdonarnos. Y por última, la cuarta es tomar la responsabilidad y aprender de tu error. Porque la culpa de la cual quiero hoy hablar, les quería hablar, no era para que se sintieran mal. Era una culpa que me ayude a entender, que me ayude a arrepentirme, que me ayude a evaluarme y corregir lo que sé que está mal en mí. No es para señalar a nadie, es para que podamos recapacitar nuestras vidas y tener un nuevo comienzo. Porque el mejor ejemplo que yo he visto, y ya puede venir la banda, que yo he visto en la palabra, es quien todos nosotros, creo que la mayoría fueron al Congreso, ¿verdad? ¿Sí? Y los que no fuimos y no habíamos podido ver la obra del Defensor de la Fe, yo la vi las semanas pasadas aquí, yo no había podido ir al TOM, fue que Pablo es el mejor ejemplo de haber reconocido su error, de haberse arrepentido, haberse perdonado y haber aprendido de él. Porque ¿quién era Pablo? ¿Qué dice Hechos? Perseguía al cristiano, lo mataba, lo encarcelaba y dice, y para esto he de morir, encarcelando y metiendo preso a todos, a todo el mundo que fuese cristiano o creyente. Lo dice Hechos 22. Dice que él vivía para eso. Pero ver a un Pablo que el Señor llamó siendo un asesino de sus seguidores, un asesino de sus hijos, ver a ese Pablo que se levantó, que el Señor le dio una nueva oportunidad y que en 2 Corintios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura va siendo. No es inmediato, lo recibí, me transformé. No, vamos siendo mejores criaturas según cuán más nos relacionamos con el Señor. ¿Sí? Porque de eso se trata. Y si Pablo, el perseguidor, el que mató, el que encarceló, pudo tomar su parte que le correspondía, de haberse dicho, Señor, yo inmerecedor de todo esto, de lo que tú me estás llamando a hacer, yo después que maté a tus hijos, que los perseguí, que no sé qué, voy a hacer esto. Pablo tuvo de verdad la responsabilidad de aprender de sus errores. Y así que si Pablo lo hizo, que fue aquel hombre que ya les estoy diciendo, cuán más nosotros, ¿verdad? Que podamos a diario reconocer no solo lo que fuimos, eso nos enseñó, eso nos llevó a estar con el Señor. A pesar de que muchas de esas cosas las decidimos, tomemos esa responsabilidad de que, bueno, ahora estoy aquí. Porque usted sabe de qué sí son culpables todos los que están aquí, de que recibieron al Señor. De eso no hay duda. Belsa, todos los que estamos aquí somos culpables de esa cosa, de haber recibido al Señor hace unas semanas, hace 2 años, hace 10 años. Pero esa culpa no pesa, solo lleva responsabilidad. Y para terminar, me gustaría decir antes de orar que el Señor necesita conseguirse con nosotros. Solo así podemos ser transformados por Él. Amén. Entonces, ¿qué les parece, iglesia? Si nos levantamos, nos ponemos de pie y vamos a orar.
Dígale ahora al hermano, viste que si era tu culpa, si era tu culpa, si es tu responsabilidad, pero todos podemos acomodarlo. Así, Señor, en esta mañana te damos las gracias por esta palabra, te damos las gracias, Señor, por colocar en nuestros corazones a tu Hijo. Señor, gracias por darnos nuevas oportunidades. Ahora sé tú en nosotros y ayúdanos a reconocer, a evaluarnos, a rectificar cada día cuando nos equivoquemos. Llévame, Señor, por el camino de tu bondad, por el camino del bien, y enséñame a rectificar y asumir la parte que me corresponde de mi día a día. En el poderoso nombre de Jesús, le damos un fuerte aplauso al Señor. Buenas. Quiero ver las manos levantadas de aquellos que vienen hoy por primera vez. Bienvenidos. Un aplauso allí a ellos. Creo que algo importante de lo que dice Ana es que hoy Dios quiere que cada uno reconozca que ha cometido un error y que también nosotros como iglesia no somos quien para señalarlos, sino que Dios en su amor es el que viene para llenarlos de su presencia.